Las organizaciones no gubernamentales han jugado un papel muy importante en los últimos 30 años más o menos, o un poco más, en poner sobre la mesa, traer a la discusión una serie de conceptos claves para la sostenibilidad del manejo forestal. Y las ONGs peruanas que participaban en todos estos espacios vinculados a la UICN, al WWF, al Acuerdo Internacional de Maderas Tropicales, fueron trayendo al Perú una serie de preocupaciones y de propuestas que poco a poco fueron comenzando a ser aceptadas por la autoridad. Y ahí se logró identificar la necesidad de hacer algunas modificaciones en la normatividad para poder ponernos a tono con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional en términos de la demanda de producción de madera que provenga de bosques manejados sosteniblemente. Posteriormente se han ido incorporando en el tema forestal mucho más los aspectos de los servicios ecosistémicos, que también es algo que las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema de conservación han traído, han puesto sobre la mesa, han ayudado a generar discusión. De hecho, la ley que se aprobó en el año 2000 no sale de un proceso, directamente de un proceso apoyado por las ONGs, pero sí indirectamente se beneficia de todo el trabajo que se hizo entre el año 90 y el año 95, entre varias ONGs como la SPDA, Pro Naturaleza, el WWF y otros, para tratar de generar una nueva ley forestal que permitiese que el Perú pudiese cumplir con las exigencias del manejo forestal sostenible, con la certificación forestal y todo que se habían aprobado a comienzos de los años 90. Eso fue un papel fundamental. Posteriormente, en el último proceso de elaboración de ley forestal, el papel de las ONGs fue mucho más de participar en el proceso, de acompañar al Estado, de proveer información y por supuesto de discutir muchísimo todas las propuestas que había sobre la mesa, participando en un sinnúmero de eventos y de reuniones, etc. Los pueblos indígenas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, han venido participando en estos procesos desde el inicio, pero yo diría que en forma creciente. De hecho, la ley forestal actual es la primera ley en el Perú que ha pasado por un proceso de consulta previa, aún antes de que se apruebe la ley de consulta previa en el Perú. Se desarrolló un proceso perfectamente correcto en términos del proceso de consulta, y eso permitió que la ley fuese aprobada recibiendo un importante aporte de las propuestas indígenas. Debo decir también que la mayor parte de esas propuestas indígenas provenían de un proceso previo, que fue una de las mesas de trabajo del grupo que se conformó para el desarrollo de los pueblos amazónicos después de los sucesos de Bagua, ¿no? Y todo lo que fue desarrollado, toda la parte técnica de ese trabajo, está recogido actualmente en la legislación forestal. En el último proceso, a diferencia de los anteriores, jugó un papel muy importante el tema del acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, ¿no? Digo esto porque a finales de los años 80, cuando se identificó la necesidad de hacer cambios en la legislación forestal, el objetivo era promover un manejo forestal sostenible que estuviera de acuerdo a lo que en ese momento se convertían como los nuevos estándares globales, ¿no? Y eso requería hacer cambios importantes en el modelo de gestión. Por ejemplo, pasar de contratos de menos de 1000 hectáreas a concesiones de largo plazo, con exigencia de planes de manejo, etc. Pero luego hubieron cambios en el Estado, nuevamente cambios en el gobierno, cambiaron las personas y se cayó otra vez en lo que había sido un problema previo, que era el comercio ilegal de la madera, es decir, que una gran parte de lo que se comercializaba bajo el amparo de la Ley de Transporte Forestal en realidad era madera de origen ilegal o que no correspondía a bosque manejado sosteniblemente, ¿no? Eso comenzó a ocurrir también con las concesiones forestales y se generó una serie de problemas que ahora son bien conocidos. Eso llevó a que en el momento de la negociación del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos, el tema forestal surgiera como un tema importante en la lógica de un comercio en el cual los productos tienen que ser de origen legal, porque de otro modo son una competencia desleal hacia los productores legales. Entonces,
Allí, en esta última legislación, tuvo un papel preponderante, digamos, esta discusión del acuerdo forestal. Es tan así que en el acuerdo de producción comercial hay un anexo justamente sobre gobernanza forestal, ¿no? Eso no quiere decir que los elementos que se habían existido previamente no fueran tomados en cuenta, es decir, la necesidad de un manejo forestal sostenible, la articulación con procesos asociados a la conservación de diversidad biológica, poner más énfasis en la provisión de servicios ecosistémicos y no solamente en los productos del bosque, especialmente no solo en la madera, y también la vinculación con el cambio climático, ¿no? También ha sido considerado de manera importante en la última legislación, ¿no? Hay regulaciones que anteriormente no existían sobre el tema del cambio en el suelo, las autorizaciones de bosque, hay mucha mayor precisión, y eso tiene que ver con el contexto en el cual se ha desarrollado la ley y con los procesos que estaban ocurriendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, como hemos tenido varias leyes forestales, yo diría que en cada uno han habido un paquete de cambios importantes. Cuando se planteó la modificación de la ley a comienzos de los años 90, que se identificó la necesidad a finales de los 80, pero se comenzó a discutir realmente entre el 91 y el 95, allí el tema fundamental era cómo pasar de un régimen de contratos forestales de corto plazo y sin planes de manejo, y muy difíciles de monitorear y controlar, y con una percepción de mucha ilegalidad, pasar a un sistema más estructurado, más estable, con concesiones de largo plazo, con planes de manejo, una serie de cosas. Eso fue entendido como una mejora importante en ese momento respecto a la situación. La verdad es que, visto lo que ha pasado con las concesiones después, probablemente no era suficiente el cambio en el modelo técnico, porque algo que no se hizo en esos años, en los años 90, fue aceptar una propuesta también de reforma institucional. El tema de la gobernanza, por ejemplo, no fue discutido para la ley del año 2000, prácticamente se mantuvo las mismas estructuras, no hubo cambios sustantivos en esa línea, ¿no? En cambio, en la legislación actual sí ha habido un proceso de discusión muy profundo sobre la gobernanza, y de hecho hay una serie de modificaciones importantes que recogen, por ejemplo, la existencia de los INFOR como un organismo de supervisión, pero también en el rediseño institucional de crear un Servicio Nacional Forestal que tenga un consejo directivo en el cual un tercio de los representantes corresponden a los pueblos indígenas, ¿no? Eso es una cosa inédita, pero que además exista un SINAFOR como un Sistema Nacional de Gestión Forestal, porque se reconoce que el tema forestal va mucho más allá de solamente el tema de la madera, el tema del aprovechamiento forestal, está el tema de la provisión de servicios ecosistémicos, los medios de vida para poblaciones rurales, etc., lo cual implica el involucramiento de otros ministerios aparte del Ministerio de Agricultura. Y luego está, digamos, la articulación con la sociedad civil y con la academia a través del CONAFOR, y algo muy importante que lamentablemente no se ha puesto en marcha todavía, que son el diseñar unidades de gestión forestal en el cual el funcionario a cargo sea la primera instancia administrativa en el bosque, en el terreno, lo más cerca posible del terreno, no tengan que ir todos los trámites a las capitales de las regiones, y esas unidades de gestión forestal deben contar con un comité de gestión forestal y fauna silvestre en el cual participen los gobiernos locales, las comunidades nativas, las organizaciones de la sociedad civil, los productores, en fin, las áreas protegidas, todos los que estén dentro de ese ámbito territorial de gestión forestal. Bueno, el principal problema asociado a los bosques tropicales es la deforestación, ¿no? Es la tala y quema de bosques. Entonces, y eso no depende solamente de medidas que se tomen dentro del sector forestal, eso depende de medidas que se tomen en otros sectores, como el sector de agricultura, el tema del diseño de las carreteras, los medios de transporte. Por otro lado, es creciente, digamos, la conciencia de que los bosques son importantes no solamente por la madera o por otros productos forestales, sino sobre todo por los servicios que prestan, ¿no? Asociados al agua, asociados a la captura del carbono, asociados al mantenimiento de biodiversidad, etc. Entonces, eso es un elemento clave. Otro es que los bosques también son muy importantes como medio de vida para poblaciones rurales, para las comunidades, pueblos indígenas,
y eso implica también una articulación de políticas forestales con políticas de otros sectores ya no productivos, como en este caso puede ser cultura, ¿no? Interculturalidad. Lo que quiero decir es que la gestión forestal es cada vez más compleja y cada vez más diferente a lo que era la formación forestal hace 20 o 30 o 40 años, ¿no? Es decir, la primera imagen que uno tiene cuando se habla del tema forestal es un leñador, probablemente, ¿no? Alguien que va a cortar árboles y sacar madera, lo cual se ha hecho en toda la historia de la humanidad y se seguirá haciendo, porque la madera es un producto importantísimo, pero no es lo único ni necesariamente lo más importante de la gestión forestal. Entonces es un reto enorme para la autoridad forestal, para los profesionales forestales y para el Estado en general, ¿no? Otro reto clave es en la misma lógica de articulación con el cambio climático, mantener el concepto de que los bosques sí deben ser manejados productivamente, ¿no? Porque una reacción frente a los problemas de deforestación y degradación es tratar de que todos los bosques sean protegidos, que no sean usados, y eso es en realidad prácticamente imposible, porque la población del mundo necesita una serie de insumos, de productos, de alimentos, etc. Mucho de eso viene de los bosques, y también es imposible pensar que toda la superficie del planeta va a estar cubierta por bosques y no va a haber espacio para la agricultura, ¿no? O sea, necesitamos agricultura, necesitamos producción de proteína, etc. Entonces, el tema de lograr balances es muy importante, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, hemos deforestado más de 9 millones de hectáreas y bajo uso agrícola, agropecuario, intensivo, productivo, que tenga sentido económico, hay menos de 3. El resto son tierras subutilizadas, abandonadas, de muy baja productividad o en proceso de recuperación a bosques que podrían ser acelerados y mejorados también. Entonces, hay espacio para un manejo forestal adecuado, un desarrollo de actividades agropecuarias en la Amazonía que no signifiquen mayor deforestación, hay espacio para recuperar bosques, hay espacio para plantaciones forestales, pero el gran reto es cómo se hace la gestión de todo esto de manera articulada entre los sectores y los niveles de gobierno.